Shalom, bienvenido a otro encuentro de la salud de América en la profecía. Les recuerdo que estos videos tratan de la profecía que se aproximan, de la profecía que van a suceder. Aquí no somos falsos profetas, aquí somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Le hablamos a la ley y al testimonio. Entonces, este video de hoy es concerniente a Mateo 24:7. ¿Qué dice Mateo 24:7? Ponga mucha atención. Mateo 24:7 dice, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá hambre y pestilencia y terremoto en muchos lugares. Vamos a definir cada punto de eso, cada paso de eso, a definirlo. Ya estamos viendo que se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino. No es invento mío, ya todo el mundo lo sabe que tanto la guerra de Ucrania con Rusia, ahora la guerra de Francia ha atacado a Rusia, cuando Rusia se encontraba en un estado de negociaciones de paz. Todo eso refleja, entonces hay problemas con Israel también. Todos los frentes de guerra que tenía Israel eran 7. Ya se está dando eso. Vemos los conflictos de Estados Unidos con México, con Canadá. Vemos los conflictos de Haití con República Dominicana. Estamos viendo situaciones, estamos viendo los conflictos también de Venezuela con Estados Unidos, y estamos viendo los conflictos del petróleo. Eso va a traer mucha guerra en la nación. Entonces, todo esto es ya anticipado por Mateo 24:7. Se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá hambre. ¿Por qué habrá hambre? Debido a toda la catástrofe que vendrán, a toda la guerra que vendrán, porque también nos encontramos en Apocalipsis 6:8. Apocalipsis 6:8 es el sello número 4. Ya yo lo había dicho, ya yo lo había profetizado, no hay ley dominical por ahora. Muchos grupos se están levantando de que Trump traerá la ley dominical. Muchos grupos están asustados. Gente que quieren salir al campo están preocupados. Esa gente que están preocupados, esa gente que están profetizando, esa gente que están haciendo video sin el Espíritu Santo, están desorientados, porque son personas que no están instruidas por el Espíritu de Dios. Son personas que no están hablando a la ley y el testimonio. Son personas que están movidas por un espíritu de emoción y sentimiento. Eso no es un espíritu de Dios. Usted no puede decir va a hacer esto si usted no tiene una profecía de Dios, usted no tiene una visión de Dios, usted no tiene una revelación de Dios. Hasta ahora todas las revelaciones que Dios me ha dado, todas las revelaciones que Dios me ha mostrado, se están cumpliendo al pie de la letra. Y esta es una de las razones por la cual yo hago este video, ¿verdad? Porque ya yo lo había profetizado. Vendrá mucha catástrofe, vendrán muchos terremotos, muchas inundaciones, morirá mucha gente, porque estamos en el sello número 4 de Apocalipsis 6:8, donde morirá la cuarta parte de la tierra. Entonces nosotros debemos de ser prudentes cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos a la ley y al testimonio. Si yo no hubiera sido anunciado, yo no hubiera sido seleccionado como profeta de Dios, yo estuviera muerto. Porque la palabra de Dios dice que el que profetice en el nombre de Dios, ese morirá. No sé si dice que morirá de una vez, pero la palabra de Dios dice también en Mateo 24, vamos aquí dice Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. O sea, hay un sinnúmero también de profetas en las redes sociales predicando, pidiendo dinero, viviendo del dinero. Y obviamente la palabra de Dios dice que el que predique, viva del evangelio. Entonces, pero hay muchas personas que lo están haciendo a propósito. Entonces, la razón
de este video es traer el concepto de ya lo que yo le había profetizado, de lo que iba a suceder. Habrá un grande catástrofe, grande terremoto. Ya estamos viviendo desde diciembre la catástrofe de la caída inmensa de muchísimos aviones, muchísimos accidentes aéreos, donde han muerto miles de personas. Entonces estamos viendo este terremoto de 7.7 en la escala de Richter en la ciudad de Viamal, de Birmania, en Finlandia. Estamos viendo, mírenlo ahí, donde ese edificio choca con otro edificio que eran gemelos y tenía conectado un puente, y ese puente se partió y chocaba así. Ahí lo podemos ver, el edificio moviéndose. Mírenlo ahí, donde el edificio se mueve y el concreto se parte y empiezan a caer los escombros hacia la avenida. Entonces, estamos viendo que lo que Dios me había profetizado, lo que Dios ha profetizado en Mateo 24:7 se está cumpliendo al pie de la letra. Se está cumpliendo la palabra de Dios, porque esto significa intrusión en cuanto a la segunda venida de Cristo. Cristo viene ya. Entonces, mucha gente no lo cree. Entonces, esta es una de las razones por la cual Dios está permitiendo todo esto. Dios está permitiendo todo esto. Vamos a Segunda de Crónica. A ver si lo encuentro. Aquí está, Segunda de Crónica. Creo que 15:6. Sí, 15:6. Segunda de Crónica 15:6. Ya lo tenía en la memoria. Dice: y una nación destruirá a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios turbó con toda clase de calamidades. Cuando dice que Dios turbó con toda clase de calamidades, Dios se refiere a lo que dice el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos dice en el capítulo 37, un conflicto inminente. Es donde Dios le permite a Satanás, quitamos la página 338, 337 y 338. Hay un gran mensaje ahí, porque dice que Satanás obrará en base a la mano de los hombres para provocar grandes terremotos, grandes tornados, grandes inundaciones, grandes catástrofes. Entonces, ¿por qué Dios dice en Segunda de Crónica 15:6 que Dios turbará? Porque Dios lo va a permitir que Satanás obre. ¿Por qué lo va a permitir Dios? Porque el mundo está rodeado de mucho pecado. Hay mucha maldad hoy día en el mundo. Entonces los hombres de Dios no son temerosos de Dios. Los hombres, yo me quedo admirado, sorprendido de muchas personas que habla y predica la palabra de Dios y no tiene ese temor de Dios. Dios mío, no tienen idea lo terrible que es predicar en contra de la palabra de Dios, predicar en contra del mismo Dios, porque esto traerá consecuencias. La palabra de Dios dice: cada palabra que nosotros hablemos, cada palabra que sea dicha, o será en nuestro juicio, vendrá a nuestros juicios. Entonces, estamos viendo que yo no sé si el ser humano tiene entendimiento. Yo no sé si el ser humano tiene discernimiento. Yo no entiendo qué le pasa al ser humano, pero veo grandes predicadores que relajan con la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es justa, buena y santa en todo sentido, en todo sentido. Estamos viendo que hemos salido de una semana de la escuela sabática, una semana maravillosa, una semana donde la palabra de Dios fue instruida, que es el amor de Dios. El amor de Dios es la ley de Dios, Romanos 13:10. Entonces, ¿cuánta gente juega con el mandamiento de Dios? ¿Cuánta gente juega con la palabra de Dios? Le faltan los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus que dirigen las 7 iglesias. Y esos 7 espíritus están en Isaías. Vamos al libro de Isaías. Isaías 11. Isaías 11. 1 y 2. Dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Nosotros tenemos que nacer de nuevo
para que retoñe ese vástago. ¿Quién era el que iba a nacer de ahí? Jesús. Entonces nosotros tenemos que retoñar de Jesús. Nosotros tenemos que nacer de Jesús. Dice el versículo número 2 del capítulo 11, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor a Jehová y el espíritu de vida. Ese espíritu de temor no lo tiene la gente. Ese espíritu de poder no lo tiene la gente. Ese espíritu de conocimiento. Cuando todos esos espíritus son colocados en nosotros, es donde dice el versículo que cada día somos como transformados en la gloria de Dios, porque cada día que nosotros vamos creciendo espiritualmente, todos esos espíritus van siendo colocados en nosotros. Entonces, cuando esos espíritus van siendo colocados en nosotros, nuestra vida, nuestra mente aquí cambia. El nacer de nuevo es un cambio de pensamiento. Es un cambio de pensamiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios es necesaria que sea presentada en una forma neumática, una forma proforítica y una forma geolítica. Es el mismo sistema que usamos gramatical, cristocéntrico y contemporáneo. Entonces, lo único que una forma está en griego y otra está en castellano. Pero nosotros debemos ser a la ley y al testimonio. Nosotros debemos hablar un escrito, usar una buena exégesis para que la palabra de Dios se entienda. Vamos a seguir viendo algunos videos más. Y aquí estamos viendo la cantidad enorme en la cual se proyectaron el terremoto. Son videos grandes. Ahí vemos grandes temblores de tierra. Miren, como ustedes están mirando, pueden apreciar en ese video cómo se mueven las instalaciones de aire, cómo se mueven las lámparas. Esto fue un terremoto en la escala de Richter de 7.7, casi 8. Fue bien fuerte. Ahora, yo debo de felicitar a los ingenieros, los arquitectos que construyeron esos edificios, porque solo uno colapsó. Algunas casas ya viejas se inclinaron, algunas casas colapsaron, pero a esos edificios, esos rascacielos, oye, se movían de un lado a otro, de un lado a otro. Es increíble la tecnología, la arquitectura que tienen esos edificios. Entonces, nosotros estamos viendo todo eso que está sucediendo. Aquí estamos viendo la gente en grandes masas corriéndole a ese temblor cuando se colapsó. Fíjense, cuando colapsó un edificio, ahí podemos ver las grandes personas, ¿verdad? Están corriendo de un lado a otro. Entonces, estamos viendo que aún la gente ve eso, aún la gente ve esa catástrofe, la gente no busca de Dios. Entonces, toda esa catástrofe, esa gente corriendo, eso me recuerda a mí 9/11 en la Torre de Nueva York, cuando se cayeron. Yo estaba trabajando ahí. Lo primero que me llegó a la mente, Dios mío, no me he arrepentido. Pero la gente ve la catástrofe, la gente ve las cosas que están sucediendo en el mundo. La gente no quiere arrepentirse. Y eso es uno de los problemas grandes que tiene el ser humano, porque el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Pero el ser humano tiene que buscar la naturaleza espiritual, debe alimentar la naturaleza espiritual más que la naturaleza pecaminosa. En Juan 5:39, la palabra de Dios dice: escudriñad las escrituras, en la cual os parecéis que encontramos la vida eterna. ¿Que encontramos qué? La vida eterna. ¿Y cómo encontramos la vida eterna? Escudriñando las escrituras. Pero eso hoy no entra por un oído y sale por otro. No le hacemos caso a la escritura de Dios, no le hacemos caso al mensaje de Dios. Y es donde mucha gente carecen entonces de las riquezas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros a través de un estudio exhaustivo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo dice en Josué
1, 8 y 9. Estudia la palabra de Dios día y noche, día y noche. Dice, todo lo que emprenda te saldrá bien. Todo lo que emprenda te saldrá bien. Entonces, estamos viendo de que estamos fallándole a Dios. Aquí estamos viendo, esto fue una persona, esto es increíble. No es maravilloso, pero es increíble esto, cómo esta persona, fíjense ustedes, cómo esa persona quedó viva ahí en los escombros, mírenla ahí. Es increíble esa persona, miren. Esa persona está entre los escombros y está adolorida, pero quedó viva en el edificio que colapsó. Vamos a ver el edificio que colapsó, mírenlo aquí. Este es el edificio que colapsó. El edificio estaba en construcción. El edificio no estaba terminado. Bueno, estaba prácticamente terminado, pero lo estaban forrando. Ahí lo vemos. Ese es el edificio. El edificio lo estaban forrando. Estaba terminado, pero estaban forrando los lados. Entonces estamos viendo que el edificio colapsó. Es un edificio nuevo en construcción. Es increíble cómo este edificio colapsó. Parece como si el edificio lo hubieran dinamitado. Miren cómo cae el edificio. Es increíble, catastrófico. Entonces, es lo que ya le habíamos anticipado, que habrá catástrofe, habrá terremoto, habrá grandes inundaciones. Y todo esto es provocado por Satanás. Capítulo 37, conflicto inminente. Capítulo 37. Búsquenlo en la página 336, 337, 38, 39 y 40. Hay gran información ahí sobre lo que Dios está permitiendo que Satanás haga en el mundo. Todo esto por causa del pecado, causa de la maldad. Y en la República Dominicana yo vi personalmente civiles faltándole respeto a policías, a militares faltándole el respeto a civiles. Es catastrófico lo que está pasando. Pelea entre haitianos y dominicanos, engaño entre dominicanos, ponen a trabajar los haitianos y no le pagan su quincena. Entonces estos haitianos se rebelaron, quemaron 3 vehículos. Y de la ciudad de donde yo soy, de Atomayor del Rey, pude ver en persona jóvenes 21, 20 años, 22, y practicando el espiritismo, practicando la hechicería. Y este libro habla del conflicto de los siglos. En ese capítulo inminente habla de que se levantará una gran fuente de espiritismo, y todo eso es real. Entonces estamos viendo esas situaciones ya que están pasando en el mundo de nosotros. Entonces eso es alarmante. Debemos de orar, debemos de buscar a Dios, debemos consagrarlo a Dios, porque el tiempo es corto. También he estado viendo grandes personas que quieren salir a las ciudades, pero son personas que no están preparadas. Son personas que piensan en casas, en los campos. Mire, comprométase. Si usted compró un terreno, siémbrelo. Preocúpese más por sembrar un terreno que por construir una casa. Usted puede vivir en una choza, usted puede tener una casita de campaña, vivir ahí, pero usted puede construir una cocina, un baño para sus necesidades físicas, una ducha. Pero lo más importante es usted tener un lugar donde usted lo tenga sembrado, ya dicho, por muchos alimentos, por mucha comida, porque eso es lo que nos está diciendo el libro en Mateo 24, 7, que vendrá gran hambruna. Tal lo está diciendo. Ya estamos viendo, solo falta que llegue esa situación, pero esa situación llegará por las grandes guerras, las ciudades que se levantarán, ciudades contra ciudades, reino contra reino. Cuando dice reino contra reino, está hablando de guerras que se van a hacer entre un reino y otro reino, porque ya eso está profetizado. Entonces, dice que habrá hambre, habrá pestilencia, terremoto. Hay mucha pestilencia. China
y la gente está muriendo en grandes cantidades, lo están quemando. Y la gente debiera de, en vez de ponerse a ver show, en vez de ponerse a ver noticias interesantes, está viendo películas, novelas, póngase a ver la noticia interesante en las redes, porque en las redes presentan las noticias interesantes y presentan las noticias que son verdaderamente, porque hay muchos canales que se dedican a presentar noticias falsas. Entonces, la información verdadera no la presentan. Y usted me dirá que tiene que ver eso con la palabra de Dios. Tiene que ver mucho, porque estamos también en el tiempo de Isaías 5:20, donde dice que se le llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Entonces estamos viviendo ese tiempo donde se ha levantado una gran ola de odio contra los mismos seres humanos. Yo no sabía, no escatimaba que mis ojos iban a ver tan grandes, atroces situaciones en el mundo. Lo que mis ojos están viendo es impresionante y es alarmante. No sé si muchas personas lo estarán viendo, no sé si muchas personas estarán de acuerdo conmigo o no. Pero la persona que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo o con la palabra de Dios no está de acuerdo con Dios. Porque esto es bastante alarmante, bastante catastrófico. Ya van, y el número que vi ahorita, 1,644 personas muertas en ese temblor de tierra. Y espero que supuestamente van a salir más, porque es un país que tiene miles de personas, así como lo tiene China, como lo tiene la India, y lo tiene Finlandia, y todos esos países asiáticos tienen gran número de población. Entonces, en Apocalipsis 6:8 dice que la cuarta parte de la tierra morirá. Debemos estar al tanto en cuanto a la gran parte de la tierra, la cuarta parte de la tierra que morirá. Porque usted no sabe si usted está incluido ahí. Usted no sabe el día que usted va a morir. Entonces, por eso es que debemos de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos de buscar a Dios ahora, porque el tiempo es corto. La gracia de Dios se está retirando. Más y más catástrofe viene, más y más situaciones difíciles vienen. Y la gente no está en el Espíritu de Dios, la gente no está con Jesús. Debemos de buscar a Jesús en espíritu y en verdad. Así que este video es para que cada uno reflexionemos, cada uno busquemos de Dios, cada uno nos consagremos más a Dios, porque ya está llegando el tiempo donde dirá: el que sea santo, santifíquese más. El que sea injusto, siga siendo injusto. Y ya cuando Jesús diga eso, la gracia terminará. Así que nos vemos en la próxima presentación. Dios lo bendiga. Shalom.